Domingo 23 de abril. Ser, comillas, de un mismo sentir. Escucha Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. ¿Qué está enfatizando Pedro aquí sobre el modo en que deberían vivir los cristianos? Ya había escrito algo acerca de esto en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21. ¿Qué es lo que repite? Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro comienza diciendo que todos deben ser, comillas, de un mismo sentir, homoprones. No está hablando acerca de uniformidad en el sentido de que todos deban pensar, hacer y creer exactamente del mismo modo. El mejor ejemplo de esta idea se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12 versos 1 al 26, donde Pablo señala que, así como el cuerpo está formado por partes, tales como las manos y los ojos, pero aún así tienen una unidad intrínseca, así también la Iglesia está formada por individuos con diferentes dones espirituales. Sin embargo, aun con estas diferencias, tienen una unidad de propósito y espíritu, pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida. Por supuesto, una unidad así no siempre es tan fácil, tal como lo ha mostrado la historia de la Iglesia cristiana de modo tan amplio y triste. Pero inmediatamente después de esta amonestación, Pedro indica a sus lectores cómo pueden revelar y expresar este ideal cristiano. Por ejemplo, los cristianos deberían actuar con simpatía. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Simpatía significa que cuando un cristiano sufre, los otros cristianos sufrirán con él. Cuando otro cristiano se regocija, otros se regocijarán con él. Compara con Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26. La simpatía nos permite ver desde la perspectiva de los demás, un paso importante en el camino a la unidad. Luego Pedro dice que deberíamos amarnos unos a otros con, comillas, amor fraternal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Jesús mismo afirmó que el modo en que se puede reconocer a sus verdaderos discípulos es porque se aman los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 35. Además, Pedro dice que los cristianos tendrán un corazón compasivo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Tendrán compasión por las dificultades y los sentimientos de los demás. Comillas, crucificad el yo. Considerad a los demás como más excelentes que vosotros mismos, y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el universo celestial, ante la Iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que deis. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 151. ¿Cuán a menudo hacemos lo que Pedro dice aquí
especialmente la parte que dice, comillas, no devolviendo mal por mal. Primera de Pedro capítulo 3 verso 9. ¿Qué clase de muerte al yo debemos experimentar a fin de seguir estas palabras? ¿Cómo podemos tener esa clase de muerte? Ver Gálatas capítulo 2 verso 20.